pesa en la conducta y en las interrelaciones allí. Ahora, Eleazar, tú que además fuiste docente muchos años, el rol del periodista en cualquier circunstancia, pero particularmente en una circunstancia como la actual, donde hay situaciones de violencia, donde ha habido también denuncias de represión, donde ha habido, digamos, altos niveles de polarización como lo hemos visto. ¿Cuál es el rol del periodismo en una circunstancia como la actual? ¿Qué es lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer? Sí, ok. Yo creo que en primer lugar lo que se debe hacer siempre decir la verdad, buscarla, profundizarla, verificarla, confirmar las versiones y después difundirla. Pero precisamente por las circunstancias que atravesamos o cualquier otra circunstancia similar, el periodismo debe tener cuidado de que esas informaciones, por la manera como se titula, por la manera como se destaca, etcétera, no contribuyan a crear un clima de tensión o de violencia mayor que el que exista, ¿no? Sin que eso signifique, como decía al comienzo, silenciar la verdad. Entonces, es un problema combinar la difusión de la verdad previa investigación, que yo sé que en estos momentos no es nada fácil, que todos tienen su corazoncito, que hay tendencias dentro del mismo periodismo y dentro de los periodistas, pero haciendo el esfuerzo posible que lo que predomine sea la noticia veraz y que en segundo lugar, bueno, ya eso le corresponde a los niveles directivos de cada medio, de que esa información sea presentada de forma tal que no sea un factor estimulante de la violencia. ¿Es un pecado que el periodista tome partido? Sí, yo creo que ejerciendo la profesión es un pecado, claro que sí, eso, porque es inevitable que haber tomado partido no influya en el ejercicio de la profesión, en la forma como se busca, en la forma como se titula, en la forma como se redacta, por supuesto. Es riesgoso y negativo que esa coincidencia de tomar partido, ser militante, activo, aunque no esté inscrito, y estar ejerciendo la profesión, sobre todo en medios de mucha difusión, ¿no? Ahora, fíjate que el gobierno y voceros del gobierno hablan con respecto al rol de los medios privados, ¿no? Y hay, digamos, el señalamiento de que los medios privados están dando una cobertura sesgada a la información, ¿no?, de lo que está pasando. Sí. Y por supuesto también desde los factores opositores y desde incluso los gremios profesionales se cuestiona la forma como los medios del Estado le dan cobertura a estos hechos, ¿no? La realidad de los medios hoy, tanto públicos como privados, en comparación con la realidad, por ejemplo, de abril de 2002, 2004, los años del referéndum. Bueno, en esos años, 2002, 2004, en ese periodo, la inmensa mayoría de los medios tenía posiciones políticas abiertas tomadas y que se dijo pues que reemplazaban la conducta o la posición de los partidos políticos. Y en alguna oportunidad, creo que fue Ravel quien dijo que ellos habían asumido eso porque había un vacío en la conducción política. Entonces, esa característica de los medios, de la mayoría de los medios, en esa oportunidad no se da hoy. Lo que no significa que muchos medios de comunicación, y cuando digo muchos porque en el interior circulan, por ejemplo, en medios impresos alrededor de 80, 100 medios, y hay televisoras y hay radio, y allí también hay, digamos, toma de posiciones políticas donde buscar y difundir la verdad no parece ser lo fundamental. Entonces hoy hay una similitud con la de hace 6 o 7 años, pero también hay diferencias significativas de que no hay esa toma de posición tan abierta como la hubo en el periodo ese que tú me señalas. Ahora fíjate, Eleazar, el justo término medio, que a veces es el rol que la gente reclama al periodista, ¿no? Que el periodista se coloque equidistante frente a los hechos, incluso y frente a las posiciones, ¿no? Eso no siempre se puede lograr, es muy difícil, ¿no? Porque a veces también hay medios que son señalados porque se autocensuran, pero la frontera entre la autocensura y la responsabilidad del ejercicio del periodismo a veces es muy delgada, ¿no? Es verdad. ¿Cómo hacer para que quede clara una cosa y la otra? El justo medio, digamos, sería tratar de combinar eso que yo te comentaba anteriormente, de decir la verdad, no ocultar la verdad, pero
no convertirlo en un instrumento estimulante de la violencia. Entonces, nosotros hemos tratado de buscar ese medio al cual tú te refieres, un poco bastante ideal y en todo caso bastante difícil, y es el de hacer un periodismo equilibrado, donde no haya ningún hecho importante y que sea controversial, que no recoja las dos opiniones. Y eso nosotros lo hemos mantenido en todo este periodo y ha sido una de las claves del éxito de Últimas Noticias en su circulación. Y hay otros diarios, yo diría que en Panorama, por ejemplo, en Maracaibo, tiene una línea editorial bastante parecida a la nuestra, de dar espacio a las dos partes sin que eso sea una posición, digamos, acomodaticia, ni mucho menos, sino de recoger lo que es el país actualmente, ¿no? Entonces, bueno, hacer ese periodismo es bastante difícil, te lo digo yo porque, bueno, vivo esa experiencia de todos los días. Quizás para un medio impreso es mucho menos difícil en cuanto a que tienen un tiempo para masticar los hechos. Exacto, sí, que un medio audiovisual. Tienes razón. Para un medio impreso hay un periodo de reflexión, de consulta, hasta de discusión, antes de dar a conocer la información. En cambio, en radio y televisión, la instantaneidad es lo que debe predominar, ¿no? Y eso hace que sea más riesgoso hacer el periodismo en esos medios radioeléctricos. César, el presidente ha denunciado que hay un golpe de Estado en marcha, una conspiración en marcha. Sí. Me gustaría saber si tú coincides con ese criterio del presidente, si hay una conspiración en marcha. Y también una reflexión que tú hacías en estos días con respecto pues el término de articular, la articulación de calle. Hablabas de lo que fue una estrategia opositora. ¿Puede establecerse un nexo directo entre la articulación de calle que se ha planteado un sector de la oposición con lo que hemos visto en los últimos días? Sí, pareciera no solo inevitable, sino yo diría que hasta obligante establecer esa relación, porque cuando hablamos o cuando el presidente habló de un golpe de Estado en marcha, en proceso, en desarrollo, claro, no se podía entender que era el golpe de Estado clásico que lo dan los militares. Exacto, y que tiene otras características. Golpes sin militares, ¿no? No ha habido, en golpe propiamente dicho, no ha habido. Otra cosa, insurrección. Otro proceso, exacto, ¿no? Rebelión. Entonces, en este caso, digamos, habría comenzado con lo que se ha denominado la guerra económica, que evidentemente fue estimulada desde factores adversos al gobierno, tanto del interior como del exterior, y que tuvo esa expresión o ha tenido esas expresiones violentas en estos días a partir del 12 de febrero, del Día de la Juventud. Y como dentro del sector de la oposición hay uno más radical que otro, que posiblemente siempre existieron, pero nunca se habían puesto esa divergencia o esa diferencia tan notables como ahora. El sector más radical es el que ha venido estimulando todas estas acciones de calle, ¿no? Que es lo que han llamado articular la calle. Y eso no se puede desvincular de los incendios en algunas ciudades, por ejemplo en San Cristóbal, de la tranca de vías, de autopistas y de otras acciones de violencia contra la propiedad pública y propiedad privada, ¿no? Entonces, esto no puede ser algo espontáneo, ni puede ser nada más que una protesta circunstancial por pedir la libertad de los estudiantes que estaban presos en San Cristóbal y trasladaron a Coro, como aparentemente habría sido el punto de partida de los ataques, entre otras cosas, a la casa del gobernador. De manera que sí es posible establecer ese nexo y yo creo que es necesario hacerlo para comprender lo que está ocurriendo, ¿no? Ok, vamos a hacer una pausa, Eleazar, y ya regresamos contigo, Eleazar.